sobre la muerte, al sepulcro del vencedor. Vivirá por siempre, vivo está, vivo está. Y es el alfa y la omega.
inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Mi Señor, jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Oh, 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 oh. Le agradecemos siempre, hermano, su audiencia. Allá a hermana Magalí de Ochoa, que nos ve en Amatitlán. Hermana Elvia también en Amatitlán. A la familia allá de Los Rillos, en Altos de Bárcenas, los Tumacaja allá en
Planes, siempre de Bárcenas, a la familia de Huito y Nelly allá en Portugal, que nos sintonizan también, a Johanita allá en la ciudad de Los Ángeles, a todas las personas de la iglesia que cada domingo, bueno, a Liliana, allá en Rabinal, Baja Verapaz. Liliana, Dios la bendiga. Hacemos todos los domingos, hermano, el tiempo y este espacio para reunirnos. Mi hermano que también es pastor y que está saliendo también en las redes sociales, en su mensaje decía algo a su iglesia importante. Hermano, acostumbrémonos a reunirnos el domingo en familia, siquiera para verlo en tele, dice él. Porque cuando pase esto, porque va a pasar, si no lo hacemos ya no vamos a estar acostumbrados, dice él, va, al culto. Así que no se nos quite la costumbre, hermano. Bueno. ¿Robará el hombre a Dios? Esta es la pregunta que se hace el profeta Malaquías en la lectura de esta mañana. Por favor, leamos Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Vamos a la Biblia, hermano. Malaquías 6 al 12. Leemos. ¿Lo tiene, hermano? Creo que también va a salir en pantalla. Leo la versión Reina Valera 1960. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Hermano, después de la lectura, pasamos al comentario de esta mañana. En el capítulo 1, como usted recordará, el profeta Malaquías reprendía al pueblo por las ofrendas dadas de mala gana. Dijimos en las primeras semanas que el mensaje iba dirigido de manera primaria, de manera directa, a los sacerdotes, porque ellos eran los que estaban fallando en esto, y en segundo lugar al pueblo. Pero en esta ocasión, Malaquías incluye a todos, porque dice, vosotros la nación entera. Esto ya no es cuestión solo de la clase sacerdotal, aquí están todas las castas de Israel. Ahora bien, les llama en el versículo 1, les llama en el versículo 6, que es el primer versículo de hoy, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esta frase, hijos de Jacob, es interesante. ¿Por qué Dios llama a los israelitas en esta ocasión hijos de Jacob? Bueno, hay dos formas de verlo. La primera es el significado del nombre Jacob. Jacob significa el tramposo, el que usurpa. Algunos opinan entonces que Dios llama Jacob a su pueblo porque se está comportando como era el antepasado de los israelitas antes de haber cambiado.
antes de haber tenido el encuentro con Dios. Jacob se llamaba antes de ser transformado. Israel se llamaba cuando Dios cambió su manera de ser. Así que la primera respuesta de por qué se le llama Jacob es porque Israel, al pueblo de Israel se le llamaba Jacob cuando estaban comportándose en su mala naturaleza. Y se le llama Israel cuando están en la línea de Dios. Fíjese. Okay. La segunda forma de verlo es que Malaquías cita a Jacob y no a Israel, porque cuando este Jacob huía de su hermano Esaú, porque le había robado, fue entonces que tuvo un encuentro con Dios en Betel. Esto lo podemos ver en Génesis 28. Y cuando Jacob mira a Dios en Betel, le hace varias promesas. Y una de ellas es, de todo lo que me dieres, el 10º o la 10ª parte apartaré para ti. Tal vez por eso se le llama Jacob. Y también porque cuando este Jacob, ahora Israel, a los 21 años aproximadamente regresa a la tierra de donde había huido, a la tierra de sus padres, tiene un segundo encuentro con Dios en el mismo lugar, Betel, y Dios le recuerda las promesas que había hecho. Dios le dice a Jacob, ahí te acordás que cuando estuviste aquí hace más de 2 décadas, me prometiste. ¿Le había cumplido Jacob a Dios todos los puntos de su promesa? No lo sabemos, pero sí sabemos por el testimonio bíblico de Génesis 35 que Dios le recordó de las promesas que hizo. Bueno, revisemos el versículo 7, por favor. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice Dios, ¿no? Y no las guardasteis. Y aquí viene la parte más linda, hermano. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Aquí el profeta está exhortando al pueblo a un genuino arrepentimiento. Así que la palabra clave del versículo 7 es arrepentimiento. Volver o volverse es un término normalmente usado por los profetas para expresar la idea de arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, la idea del arrepentimiento y de la conversión estaba relacionada con volverse, con regresar. Los descarriados deben volver del camino del cual se han apartado. Ahora bien, volverse, regresar. Pero no es un volver por cualquier dirección, no. Es un volver sobre los pasos. Fíjense. Un volver sobre los pasos. Un regresar exactamente por el mismo camino de donde salió. Es lo que el Apocalipsis llama, vuelve a hacer las cosas que hacías antes. Hacer las cosas que se hacían antes de desviarse del camino. Esa es la idea del Antiguo Testamento, de arrepentimiento. Se dice que cuando uno ha olvidado algo, una buena forma de recordarse es volver por el camino por donde perdió el asunto. Por ejemplo, perdió sus llaves, su celular. Uno dice, ¿pero por dónde lo dejé? Uno dice, vamos a ver, fui a la cocina. Después fui a la sala, que uno camina, ¿no? Después fui al segundo nivel. Ahí está.
volver, regresar de donde vino. Israel se había alejado de Dios. Israel poco a poco, con el correr de los siglos, se había alejado de la voluntad de Dios, se había alejado de la ley del Señor. Los israelitas, de nueva cuenta, aquí hemos dicho varias veces, hermano, que en Malaquías los israelitas tenían de 80 a 100 años de haber regresado a Israel. Tal vez los primeros 10, 20 años, 30 años fueron de avivamiento. Tal vez los primeros años fueron de una búsqueda del Señor. El templo, por ejemplo, lo hicieron en esos primeros 25, 30 años. Restauraron la ciudad, parecía como que estaban en una segunda luna de miel con el Señor. Pero ahora, ya a los 80, 100 años de su vida nacional, parece que los israelitas se estaban alejando mucho otra vez del Señor. Así que el profeta les hace el recordatorio: vuelvan, regresen de ese camino por el que se han ido, vuelvan sobre sus pasos. Mucha gente cristiana, a propósito del arrepentimiento, en estos días de cuarentena, le echa bandos, le echa la culpa a los países que se han alejado de Dios. Yo he escuchado cosas como esta, dígame usted si no. Así va a pasar hasta que este mundo se arrepienta. Hermanos de la iglesia dicen eso. Lo que pasa es que Dios ya está cansado de los pecados de este mundo, dicen las viejitas, ¿va? Hermano, pero si revisamos el testimonio de las Escrituras, cuando las cosas iban mal en Israel, Dios no pedía el arrepentimiento de los inconversos. Cuando en la Biblia las cosas se ponían duras, difíciles, no se pedía que fueran a predicarle a los países inconversos, a los países paganos, de que se volvieran a Dios. Cuando en Israel habían emergencias nacionales, pestes, plagas de langostas y cosas como esas, el llamado de los profetas siempre era: arrepiéntanse, ustedes, el pueblo de Dios, arrepiéntanse. Y si no, hermano, busquemos en Primera Crónicas capítulo 7 y versículo 14. Oiga, no dice si se humillara el mundo, no dice si se humillara el señor de la cantina, si se humillare la señora que se mantiene en la esquina. No dice si se arrepienten los italianos, los europeos, los neoyorquinos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, que si se trata de arrepentirse, quien primero debe hacerlo, hermano, es la iglesia. De aquí a que se arrepientan todos los que están mal con Dios, hermano. Aquí en muchas otras partes de la Biblia encontramos que los creyentes también debemos arrepentirnos, hermano. Pero podemos percibir esa soberbia que había en el corazón de los judíos. Arrepentirnos nosotros. Hey, profeta, ¿estás hablando con nosotros, el pueblo de Dios? Pues le digo, sí, hermano, usted debe arrepentirse. Arrepentirse de todas las cosas que está haciendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Arrepentirse de las malas actitudes que ha tenido hacia Dios. De los negocios fraudulentos en los que ha participado. De las mentiras detrás de las cuales se esconde. Para no reconocer su mala vida.
de la forma en la que usted, patrón, trata a sus trabajadores o sus compañeros de trabajo, de la manera en la que usted trata a su esposa y a sus hijos, de lo que usted ya sabe que debe arrepentirse. El profeta no manda un mensaje a Fenicia o a los tiros o tirios. No manda un mensaje a los babilonios de que se arrepientan. Le dice al pueblo de Dios, a los israelitas, a los judíos, ustedes deben volverse a Dios. A la pregunta de los judíos, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Esa era la pregunta que ellos hicieron. Hay tres posibles formas de verlo, hermano, a esa pregunta que ellos hicieron. La primera, que ellos de verdad querían demostrar arrepentimiento, pero le preguntan al profeta, ¿de qué vamos a arrepentirnos? Dinos tú los pecados y nos arrepentimos. Esto casi nadie cree que fue así, ¿verdad? Pero es una posibilidad. La segunda, la más probable, que ellos estaban demostrando una autojusticia, una justicia arrogante, que no mira ningún problema que necesite ser arreglado. Lo más seguro es que ellos estaban preguntando, ¿arrepentirnos de qué? Como quien dice, nosotros no tenemos nada malo. Y otros piensan que es simplemente la forma literaria en la que el profeta escribió. Recordemos que estamos en las diatribas, en la discusión del orador con la gente. El orador lanza un señalamiento, la gente le contesta. Uno dice, no, aquí solo se está guardando la diatriba, el estilo. En el caso personal, hermano, yo me quedo con la segunda, ¿oyó? La respuesta de ellos era cínica. ¿Cómo es posible, profeta, que nos pidas que volvamos de donde nunca hemos salido? ¿En qué nos vamos a volver nosotros? ¿En qué nos vamos a arrepentir? Ellos no querían reconocer que se habían extraviado. Hay muchos creyentes que piensan que porque se arrepintieron de sus pecados hace 20 años, ya no tienen nada de qué arrepentirse. Fíjese usted. No, hermano, si de mis pecados, yo me arrepentí, hermano, hace como 20 años, me arrepentí como 10 años. El problema es que desde esa vez para acá, de esa ocasión para acá, hemos seguido fallándole al Señor, hermano. Y es muy probable que hayan muchos pecados, algunos pecados o algún pecado sobre el que usted no le ha pedido perdón a Dios, en el que usted todavía anda, o todavía lo acaricia, todavía lo piensa, todavía dice, todavía no lo ha sacado de su corazón. Por lo regular, hermano, los cristianos piensan que no tienen nada de qué arrepentirse. Ese es un problema. ¿Qué le había pasado a Israel? ¿Por qué ellos sentían que no se debían arrepentir de nada? ¿No será que tenían cauterizada la conciencia, hermano? Aquí en Guatemala decimos, ¿verdad? Tenían curtida la conciencia, ¿va? Ya no les penetraba nada. Tal vez habían perdido el sentido del pecado. Yo le pregunto, hermano, ¿usted todavía se siente mal cuando peca? ¿Usted todavía se siente triste cuando le ha fallado a Dios? ¿O ya siente como cualquier cosa? Qué triste, hermano, cuando le hemos fallado a Dios y seguimos viniendo al culto y tomando la Santa Cena y ejerciendo privilegios sin un arrepentimiento. Eso realmente es triste, hermano. ¿En qué hemos de volvernos? Por eso es que los fariseos no querían aceptar el bautismo de Juan, porque Juan bautizaba para arrepentimiento. Y ellos decían, el problema es que nosotros no tenemos nada de qué arrepentirnos.
En este versículo, la invitación del Señor por medio del profeta es: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, hacia ustedes. Volteen hacia mí y yo me voltearé hacia ustedes. En este versículo, hermano, pareciera que hay un juego de palabras. ¿Por qué Israel había de volverse? Regresemos, hermano, al principio del versículo 7, por favor. Vea lo que dice el profeta. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado. Esta es la palabra clave. Os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. O sea que eso no era de ahora, hermano. Esto pertenecía a la vieja historia de Israel. A una historia de alejamiento, a una historia de frialdad espiritual. El profeta dice, en primer lugar, Israel continuamente se alejó. Tiempo pasado. Se alejaron. Por eso Dios, como un imperativo, les dice: voltéense, vuélvanse, regresen. Pero también les dice: y si se voltean, y si lo hacen, yo me voltearé hacia ustedes. Es interesante, hermano, que cuando estudiamos esta parte del versículo en el texto hebreo, cuando Dios dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, este verbo volverse, voltearse, está en un modo que se llama calcortativo. Fíjese, calcortativo, así es el modo en el que está escrito este verbo. Y cuando uno estudia qué es un calcortativo, el diccionario hebreo dice lo siguiente: expresan un deseo, una solicitud, una motivación de parte del que habla. Como quien dice, en este caso el que habla es Dios. Dios está mostrando una solicitud al pueblo. Les está mostrando un deseo, les está manifestando un deseo, pero también les está lanzando una motivación para que regresen. Dios le ofrece un trato a su pueblo, malcriado, rebelde. Volveos a mí en arrepentimiento, y yo me volveré a vosotros en bendiciones. Ay, hermano, en los tratos que Dios hace con el hombre, casi siempre el hombre sale ganando, hermano. Aquí no es un ganar, como dice las técnicas de ventas. Ganar. Aquí Dios dice al hombre: vuélvete a mí, arrepiéntete, y yo te voy a bendecir. Dios, como un padre amoroso, le promete a su pueblo bendición si ellos deciden regresar. Es como el padre hablando con el patojo que va mal en la escuela. Ya perdió 2 bimestres las mismas clases con bajo punteo. El hecho es que el patojo debiera ganar el año y ya. Porque el patojo no hace nada en la casa. Lo único que hace, su única responsabilidad es estudiar. Y todavía sí pierde. O sea, al patojo no había que darle nada, ninguna motivación, solo que estudie ya y que gane. Pero a veces, como usted sabe,
El papá lo quiere motivar para que se esfuerce y le dice, si ganas el año, si salís en limpio, te compro aquella consola que tanto me has pedido. Este cal cortativo, Dios muestra su deseo. Dios muestra ese anhelo. Dios está motivándolos. No les dice solo regresen, es su obligación, regresen a mí. Les dice regresen. Y si regresan, yo los voy a bendecir. Pero ellos preguntan, ¿en qué? ¿En qué te hemos robado? Porque el profeta les ha dicho anteriormente, vosotros la nación toda me habéis robado. Y ellos preguntan, ¿en qué te hemos robado? Continúa la misma insensibilidad de culpa. Ellos contestan indignados, como reclamando inocencia, como que si Dios los estuviera calumniando. Ellos muy dignos dicen, ¿nosotros te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Pues el profeta les dice, pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Es aquí donde comienza otra pregunta de parte del profeta. El profeta se pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Esto está en el versículo 8, hermano. ¿Robará el hombre a Dios? El profeta muestra un tono de incredulidad. ¿Podrá el hombre débil criatura robarle a su creador? El verbo robar que aparece en el texto hebreo es la palabra o el verbo kavá. Tal vez aparezca en pantalla. ¿Qué significa? Despojar. Significa robar. Y también significa hacer trampa. Fíjese. Tal vez por eso les dice, hijos de Jacob, el tramposo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues parece, según este texto, hay varias formas de robarle a Dios. En primer lugar, Dios le dice a su pueblo, traed todos los diezmos al altar. Vea que dice, no dice traed los diezmos, dice traed todos. Parece que sí estaban dando. No habían dejado del todo el compromiso de dar el diezmo. Pero también parece que no lo estaban haciendo en toda su plenitud. No lo estaban haciendo con toda honestidad. Pero también parece que ellos hacían alarde de cumplir la ley de Moisés. Pues yo sí estoy diezmando, decían, ¿verdad? Lo que no decían es que no lo daban completo. Recuerde que el verbo kavá significa hacer trampa, despojar, robar. Estos judíos de los días de Malaquías estaban defraudando a las arcas del templo. La estaban defraudando porque no daban el pago completo. Algo parecido a lo que pasa hoy, ¿verdad? Con SAT y eso. Los grandes empresarios son los que más se saltan las trancas, ¿verdad? Dan, pero dan una cantidad representativa, no lo que exige el fisco. Bueno. ¿Robará el hombre a Dios? Se pregunta el profeta. Parece, hermano, que hasta los mismos sacerdotes estaban robando.
Los diezmos en Israel funcionaban de esta manera. Escuche. Los sacerdotes debían dar el diezmo de los diezmos que a ellos les daban. Ellos daban el diezmo para el subsidio de los levitas. Le quiero decir, hermano, de las 12 tribus de Israel, había una tribu, una de las 12, que estaba dedicada exclusivamente al servicio del templo. Solo a eso se dedicaba toda la tribu. Entonces, de todos los diezmos que el pueblo llevaba a las arcas del templo, los sacerdotes debían darle el diezmo de ese diezmo al sostenimiento de los levitas y sus familias. Pero al parecer, aquellos sacerdotes codiciosos tomaban todos los diezmos y le privaban a los levitas la parte que les correspondía. Y usted dice, ay hermano, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Malaquías no lo dice. Lo que pasa es que dice, la nación toda me habéis robado. En los diezmos significa que tanto el pueblo como el clero, como la casta eclesial, como los líderes de la congregación de la iglesia, los líderes religiosos, también estaban haciendo fraude, hermano. De esta manera estaban defraudando doblemente a Dios. En primer lugar, lo estaban defraudando los sacerdotes porque no cumplían rectamente sus funciones sacerdotales. En esto ya lo estaban defraudando. Y en segundo lugar, lo estaban defraudando en partida doble, porque cuando no le daban la parte que le correspondía a los levitas, estos pobres tenían que ir a buscar algo, alguna otra cosa que hacer, cultivar la tierra o algo, y dejaban de servir al templo. O sea que no solo ellos, los sacerdotes, no solo estaban haciendo mal el trabajo, sino que le estaban quitando trabajadores al culto de Israel. Pero hermanos, seamos sinceros. La pregunta del profeta es correcta. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Realmente estaban defraudando a Dios, hermano? ¿O no será que al tratar de defraudar a Dios, lo único que estaban haciendo ellos era defraudarse a ellos mismos? Cuando no daban con honestidad lo que les correspondía, ellos sentían que habían cumplido. Ellos hacían un trato con su conciencia. Tal vez por la mitad del precio, por otra cantidad. Ellos con su conciencia ya se habían puesto de acuerdo. Pero Dios nunca aceptó ese arreglo, al parecer. Recordemos, en el Nuevo Testamento hay un pasaje en Hechos capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira, donde se nos cuenta la historia de esta pareja que vendió un terreno, sustrajo parte del dinero de la venta del terreno y dio a los apóstoles cierta cantidad, pero mintieron porque dijeron que era todo lo que le habían dado por el terreno. Ay, hermano, ellos pensaban que estaban defraudando a Pedro, pensaron que estaban defraudando a los apóstoles, pensaron que estaban defraudando a Dios. Pero Ananías y su mujer Zafira no se dieron cuenta que en realidad se estaban defraudando a ellos mismos. Los sacerdotes y el pueblo no se daban cuenta que al no pagar cabalmente el diezmo y al tratar de robarle a Dios de esa manera, también se estaban robando a ellos mismos y a sus familias, porque Dios les había interrumpido la bendición. Mire pues, hermano, ¿qué es lo que pasaba? Ellos le robaban a Dios, pero a ellos también les robaban. El versículo 9 dice que ellos robaban a Dios,
Pero el versículo 11 dice que el pueblo también sufría de otro ladrón. Y ese otro ladrón se llamaba la plaga de langostas, que cuando llegaba barría con todo. Bueno, ¿qué eran los diezmos en los días de la Biblia? Hablemos específicamente en los días del Antiguo Testamento, en los días de Malaquías, hermano. ¿Qué realmente eran los diezmos en esos días? ¿Qué significa cuando la Biblia usa la palabra maaser, que significa décima o décima parte? ¿Qué significa que no estaban dando el maaser completo? Veamos. El maaser o diezmo es la décima parte de todo lo que los campos produzcan y todo lo que el ganado produce. De todo que producían los campos y los animales, la gente debía pagar la décima parte a los levitas para el sostén de ellos y sus familias. También había un diezmo que los levitas debían pagar a los sacerdotes. Hermano, en Israel todos pagaban el diezmo. Había otro diezmo, un diezmo que se daba cada tercer año. Eso aparece en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28. Era un diezmo destinado para los pobres. Casi siempre el diezmo se daba en grano o en animales. Pero a veces la gente que vivía muy lejos se le permitía que lo llevara en moneda. Lo llevaban en este caso en plata. El valor del diezmo, el valor de sus animales y sus cosechas, la décima, lo llevaban en plata cuando vivían lejos. Y también, hermano, parece que había un diezmo dedicado a costear ciertos festivales religiosos. De esto da fe Deuteronomio capítulo 12, versículos 6 al 17. Se daba un diezmo especial porque se celebraban fiestas donde todos comían. Y parte de ese dinero lo usaban para comer. Bueno, leamos algunas citas en la ley de Moisés sobre el diezmo. Primero, les invito a que leamos Levítico 27, versículos 30 al 33. Leamos, en pantalla va a salir. Leámoslo, por favor. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Estamos en el 31 del 27 de Levítico. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, no lo cambiará, pero ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Levítico 27, 30 al 33. Hay otra cita, Números capítulo 18, versículo 21. Leamos esta cita, por favor. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí está dándole a la tribu de Leví el derecho a participar de los diezmos de todo Israel. Y leemos una tercera cita en Deuteronomio 12, 18. Deuteronomio 12, 18. Parte del diezmo lo dedicarán a una comida en las inmediaciones del templo. Se cree, hermano, que esta comida, pero vamos a ir a la cita, hermano, de Deuteronomio 12, 18, por favor. Se cree que parte de esta comida se sufragaba con el dinero del diezmo que habían llevado. Deuteronomio 12, 18. Leamos bien la cita, hermano.
sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Otra vez, según esta cita de Deuteronomio, capítulo 12, 18, también se dedicaba una parte de un diezmo a que toda la gente comiera delante del Señor, todo el pueblo. Hermano, hablemos de qué era realmente el diezmo en los días de la Biblia, por favor. Fíjese que el diezmo no era exclusivo del pueblo de Israel. En el antiguo Medio Oriente, en los países bíblicos, tanto los líderes religiosos como los líderes estatales de gobierno exigían al pueblo el pago de la 10ª parte. Fíjese. Y de todo lo que se reunía, de los granos y el vino, podían participar tanto los líderes religiosos como los líderes políticos. Estamos hablando, hermano, de historia antigua, ¿oyó? Parece, hermano, que los diezmos que se mencionan aquí en Malaquías no eran exactamente una ofrenda voluntaria a Dios. Parece que los diezmos que se mencionan aquí en Malaquías eran más bien una contribución obligatoria, hermano. Era una especie de impuesto. Entiéndalo bien, hermano. Era una especie de impuesto que servía para el mantenimiento del culto. Fíjese, del templo en este caso. Los fenicios y los cananeos hacían lo mismo, hermano. No era algo exclusivo de Israel. En el caso de Israel, porque es el que nos interesa, a Israel se le ordenó diezmar a Dios o para Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hubo problema con los diezmos cabal en los días de Malaquías? Según documentos de la época, hermano, el imperio persa, que eran los dueños del mundo en ese tiempo, habían estado mandando contribuciones para el templo de Israel y tal vez para otros templos de otras naciones, hermano. El punto es que en los días del emperador Jerjes, porque hubo varios Jerjes, en los días del Jerjes que estaba en ese tiempo de Malaquías, ya no hubo subsidio para el templo de Jerusalén, hermano. Entonces los gastos se lo tuvieron que disparar solo los del pueblo. Ya no había dinero del extranjero, hermano. Y esta falta de subsidio parece que les pareció muy pesado a los israelitas, porque ya no contaban con la ayuda del extranjero, del imperio. Fíjese, hermano. Bueno. Traed todos los diezmos al alfolí. Por favor, hermano, aquí cuando hablamos de alfolí, yo le invito a que trate de borrarse esa idea de la cajita que hay en la iglesia, ¿oyó? O en las iglesias hay una cajita, hay un cubículo así con, ¿verdad?, con una ranurita para echar el sobrecito. Hermano, en los días de la Biblia, en los días de Malaquías, nada que ver eso con alfolí, ¿oyó? Los alfolíes de los que habla la Biblia, básicamente eran graneros, hermano. Eran grandes bodegas donde se guardaban granos y vino. Eso eran los alfolíes, ¿oyó, hermano? Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, si usted lee este texto, no dice traer los diezmos al alfolí. La Biblia de Jerusalén, que por cierto es una gran traducción, hermano, maravillosa, católica, dice traer los diezmos a la casa del tesoro, hermano. No dice alfolí. La NBI traduce traed los diezmos para los fondos del templo. No dice el alfolí.
Hermano, es que eran grandes habitaciones, no eran cuartitos de 2 por 2, hermano. Se dice que en el templo de Jerusalén, ya en los días de Malaquías, habían edificios, bueno, de los días de Salomón, habían especies de departamentos, hermano. En las instalaciones del templo habían especies de departamentos que tenían hasta 3 niveles. Y ahí, hermano, en esos apartamentos grandes, ahí se guardaban la décima de cosechas y de vino. Una de las versiones antiguas de la Reina Valera dice: traed todos los diezmos al tesoro. Fíjese, la palabra hebrea que traduce el alfolí es la palabra ochar y significa el tesoro o el lugar del tesoro. Eso eran los días de la Biblia del alfolí, oye, hermano. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, porque de esas grandes bodegas se surtía de comida para la tribu de Leví. Esa es la verdad bíblica, hermano. Ahora, ¿por qué era tan importante que los judíos pagaran sus diezmos? Escuche, por favor. Si los diezmos no eran pagados, los sacerdotes y los levitas se verían obligados a abandonar el ministerio y dedicarse a la agricultura. Y el templo de Jerusalén, hermano, necesitaba de muchos servidores porque era un culto muy meticuloso, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Si no se daba el diezmo, la vida religiosa de la nación se iba a paralizar. Y recordemos que apenas estaban retomando su vida religiosa y su vida nacional. Si no se recogían los diezmos, hermano, en los días de Malaquías, tampoco iba a haber la ayuda que se daba a los extranjeros y a los pobres del pueblo, hermano. Porque también para eso se usaba. Ahora le invito, hermano, a que revisemos, por favor, el versículo 9, Malaquías 3:9. Una parte mera extraña, hermano. Leámoslo. Dice: malditos sois con maldición. Y uno dice: uy, hermano, qué feo. ¿Sí? Y en este texto, hermano, el profeta toma la voz de Dios y dice eso: malditos sois con maldición. Pero es aquí donde tenemos un problema, hermano, un problema que debemos resolver. La pregunta: ¿puede el Dios de la bendición maldecir a su pueblo? Y aquí no se trata de qué es lo que usted opina o qué es lo que yo opino, hermano. Aquí se trata de qué es lo que dice la Biblia acerca del carácter de Dios. Eso es lo que importa. Por eso, hermano, usted ya sabe, como miembro de la Iglesia Asamblea de Dios que somos, que no estamos de acuerdo con ese tema de las maldiciones generacionales, porque creemos que no es bíblico, son ideas raras que se jalaron de cualquier otro lugar menos de la Biblia. No existen maldiciones generacionales. Dios no maldice, porque Él es el Dios de la bendición. Okay. Entonces, ¿por qué el profeta dijo eso? Malditos sois con maldición. ¿Qué significa la palabra maldito en el lenguaje del pueblo hebreo? Eso tendríamos que preguntarnos. Verá usted, hermano, mire pues, hay 2 libros en el Antiguo Testamento que usan esta palabra, maldito. Los 2 libros son Deuteronomio y Jeremías. En el caso de Deuteronomio, usted recuerda, hermano, aquella parte de Deuteronomio del 27 al 29, se llaman bendiciones a causa de la obediencia, y la segunda parte se llama maldiciones a causa de la desobediencia. Así es. Las bendiciones se dijeron desde el monte Gerizim y las maldiciones desde el monte Ebal. Eso aparece ahí en Deuteronomio, hermano, lo puede leer despacio. Bueno, la otra parte donde aparece la palabra maldito es en Jeremías 48:10 y dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Jeremías 48:10. Ay, hermano, ¿y por qué el profeta dijo que maldito el que haga la obra de Dios con indolencia, o sea, sin ganas? ¿Y por qué el profeta en el nombre de Dios dice que son malditos
los que no dan el diezmo. Tengamos cuidado, hermano, porque algunos se han tomado de esta parte de la escritura para atemorizar a la gente. Escuche lo que le voy a decir, hermano, y lo digo con toda la honestidad que puedo, hermano. Vea pues. ¿Significa entonces que el que no da sus diezmos cae bajo una maldición, hermano? Como se ha enseñado. Vea pues, hermano. Para empezar, vayamos al texto de la Biblia. Recuerda que cuando leímos la parte en Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 3, leímos aquella parte. A Jacob amé, ¿se recuerda? Mas a Esaú, ¿qué? Aborrecí, ¿se recuerda esa parte? Esa vez dijimos que ¿puede Dios aborrecer a alguien, el Dios de amor? ¿Recuerda? Dijimos que en esta ocasión se trata de una figura retórica, una figura literaria que se llama modismo de comparación. Así le llamamos, hermano. Así es como se llama. ¿Qué es lo que pasaba? Que los hebreos, los judíos, cuando comparaban dos cosas mejor, para enseñar la preferencia de una sobre la otra. Otra vez, los judíos en su lenguaje comparaban dos cosas para señalar la preferencia de una cosa sobre la otra cosa. El problema es que los judíos no usaban comparaciones relativas, ellos usaban comparaciones absolutas. Como quien dice que no había un bendito, un medio bendito, un no bendito y un maldito, sino que había solo, porque era un modismo de comparación directa y absoluta, había solo un bendito, y lo contrario, ¿qué era entonces? Un maldito. ¿Qué significa entonces la maldición que aparece aquí? Hermano, tengamos cuidado, porque se ha oído, ¿verdad?, sobre la maldición de Tutankamón, ¿verdad? La maldición de las momias egipcias. Dios no es así, hermano. Dios no anda buscando gente para maldecir, hermano. Dios anda buscando gente para bendecir, ¿oyó? Entonces, ¿qué significa esto de malditos sois con maldición? ¿Cuál es la maldición? Mire pues, lo que pasa es que los que hacían la voluntad de Dios, los que andaban en la línea, en el camino de Dios, ellos eran los benditos, los que estaban bajo la bendición de Dios. Y los que se salían de ese camino, los que no hacían la voluntad de Dios, no tenían la bendición de Dios, hermano. No la tenían. ¿Qué es lo que dice Dios entonces en Malaquías? Si tú no das tus diezmos, ¿sabes qué voy a hacer? No te voy a bendecir. No vas a ser bendecido. ¿Entiende eso, hermano? No que vas a ser maldito así, con la palabra así como se oye. No. No te voy a bendecir. Eso es lo que significa, hermano. Solo que por ese modismo de comparación es bendito o maldito, ¿verdad? Ad contrarium se diría en un término latino. Ad contrarium. Porque se da la noche, el día, la luz y la oscuridad, blanco y negro. Dios dice, si no dan lo que les corresponde, no les voy a echar mi bendición. ¿Eh? En el versículo 11 podemos corroborar que esa maldición consistía en el fracaso de las cosechas, hermano. Fíjese, el fracaso de las cosechas. Y en eso consistía esa maldición, hermano. Recuerde, y con eso cerramos este punto, Dios no puede maldecir porque Él es el Dios de la bendición, hermano. Yo le pregunto, hermano, no que si usted le huye una maldición de Dios, yo le pregunto, ¿quién va a querer vivir sin la bendición de Dios, hermano? Piénselo. ¿Qué clase de pecado era este de que Malaquías le achaca al pueblo? Si se da cuenta, hermano, no es un pecado directamente de índole moral. No estamos hablando de un adulterio como en el caso del mensaje pasado, ¿se recuerda?
dejaron a las pobres señoras con la retajila de patojito y se fueron con una patoja más joven. No, no es un pecado de índole moral. Es más bien un pecado de mayordomía, hermano. Mayordomía significa administración. Los judíos no estaban administrando correctamente las bendiciones que Dios les estaba dando, hermano. Estaban siendo negligentes en su mayordomía. Y esto equivalía a fraude o robo. Hermano, ¿por qué la gente no da para Dios sus diezmos, sus ofrendas y otras cosas? Ahora, hablando de este tiempo. Es por una mala mayordomía, hermano. Es porque no se tiene una buena administración de las finanzas. Otro día hablamos más despacio de eso, yo, hermano. Seguimos en el texto. El reto que Dios les lanza. Veamos, hermano. Probadme ahora en esto. Es un reto, hermano. Probadme. Es un verbo, el verbo baj. Fíjese, el verbo hebreo baj. Probadme. Este verbo significa probar, examinar. Es el mismo que usa Zacarías en el capítulo 13, versículo 9, donde dice que Dios va a probar a la nación como se prueba el oro. Fíjese. Este verbo de baj o de probar se usaba, hermano, cuando se fundían metales. Fíjese, se probaban los metales. En este caso, a quien iban a probar no era un metal. No estaban probando la pureza de un metal. En este caso es a Dios a quien se le está probando. Y es Dios el que está diciendo, pruébenme. Alguien dijo, hermano, si el profeta se hubiera inventado esto de parte de Dios, hubiera sido un gran atrevimiento de parte de él. Hermano, decir en el nombre de Dios, Dios dice, pruébenme. No, hermano, los profetas se supone, se creen, eran hombres muy temerosos de Dios. Si el profeta dijo en nombre de Dios, Dios dice, pruébenme. Ha de ser porque Dios le dijo, diles que me prueben. Hermano, vamos al 2.17, ya vamos terminando. 2.17 de Malaquías. Vamos, hermano. Ahí vamos a descubrir por qué Dios dice que lo prueben. ¿De qué se trataba esta prueba de la que hablaba? Vamos al 2.17, hermano. Lo que pasa es que los judíos habían dicho algo muy impertinente acerca de Dios, hermano. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, les dice el profeta, y decís, ¿en qué hemos cansado? ¿En qué le hemos cansado? Y responde el profeta, en que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Lo que pasa es que los judíos habían dicho, lo mismo da a ser bueno que malo, lo mismo da a ser justo que injusto, lo mismo da a ser honesto que corrupto. De todos modos, Dios no mira nada. 2.17. Por eso tal vez Dios les dice ahora, ¿saben qué? Ustedes que dicen que yo no miro el bien y el mal, ustedes que dicen que a mí todo me da igual, ustedes que dicen que yo no recompenso al justo, escuchen esto. Pruébenme. Pruébenme. Pónganme a prueba. Les está diciendo, si dudan de mi justicia, de mi bondad, entonces hagan la prueba. Pórtense bien, hagan lo que deben. En este caso particular, traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ahí viene la promesa. Versículo 10, el anterior era el 9, ¿oyó? Probadme ahora en esto, es el versículo 9. En el 10 dice Dios, en el 9 entonces, probadme ahora, ese era el reto. En el 10 viene la promesa. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermano, es interesante que el profeta use aquí el verbo derramar. Porque no habla de dar,
Porque no habla de brindar, de proveer, no, habla de derramar. Porque Dios dice derramaré. Algunos han pensado, hermano, que esta es una promesa de lluvia. Fíjese. Recordemos que los países allá del suelo palestino a veces pasaban temporadas muy secas. Y tal vez Israel estaba pasando en unas temporadas de sequía, hermano. Así que para los pueblos agricultores y agrícolas que había en aquel tiempo, no había mayor bendición que la lluvia, hermano. Tal vez por eso Dios dice, y derramaré. Tal vez era una promesa de lluvia, tal vez era una promesa de un buen invierno, hermano. Derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios les dice, les voy a mandar suficiente lluvia, van a ver. Reprenderé por vosotros al devorador. Bueno, hermano, hay todo tipo de mensajes, ¿verdad?, que se predican por ahí. Algunos han dicho que el devorador era un demonio, hermano. No, hermano. No se ponga así tan con una película de ficción, hermano. No, aquí no está hablando de demonios. Ese devorador, ¿sabe qué era, hermano? Se está refiriendo a la plaga de langostas que devoraban todo, hermano. Hemos hablado de la plaga de langostas, ¿verdad? No se ponga tan místico, era aquí la palabra, hermano. Reprenderé por ustedes al devorador. Representaba a la langosta o cualquier otra plaga que acababa con la siembra. Dios dice, como yo los voy a bendecir, como no van a ser malditos, no van a ser gente sin bendición, sino gente con bendición, yo les voy a echar la mano, les voy a echar mi bendición. Es más, los voy a ayudar hasta con esas plagas que tanto daño les han hecho. Destruiré, reprenderé por ustedes al devorador, a la langosta. Y haré que sean una tierra deseable, dice el versículo 12. Tierra deseable. En el Salmo 72, 17, decía acerca de Israel que será llamada bienaventurada la tierra de Israel, fíjese. Otras versiones, cuando dicen que serán para mí tierra deseable, versículo 12, otras versiones traducen, serán una tierra encantadora. Y otro traduce, la tierra en la cual el Señor se deleita. Fíjense, hermano. Y esto es lo que pasa en la vida del creyente obediente, en la vida del creyente que se alinea con Dios, que se vuelve de su pecado, que vuelve sobre sus pasos, que hace la voluntad de Dios. Se vuelve una persona en la cual Dios se deleita. Como lo que dijo el Padre en el río Jordán, ¿se recuerda? Este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, en Él me deleito. Bueno, hermano, ¿qué nos enseña el diezmo? ¿Qué enseñanzas, qué principio nos enseña el diezmo? Vamos a ver por lo menos 3 cosas. En primer lugar, el diezmo nos enseña un principio de reconocimiento. ¿Por qué, hermano? Porque el diezmo nos ayuda a reconocer a Dios como dueño. ¿Como dueño de qué? Bueno, como dueño de nosotros en primera instancia y como dueño de todo lo que tenemos. El dador de todas las cosas buenas, el dador de todas las posesiones. Como Él me da, entonces yo le doy a Él. Como lo que decía David, ¿se recuerda? De lo recibido de tu mano te damos. El primer principio del diezmo es, cuando yo diezmo, estoy reconociendo que todo lo que tengo ha venido de Dios. Es lo que usted está haciendo, hermano. Reconozco que este buen trabajo que tengo, este buen chance que me salió, esto vino de Dios. Porque Él es el que me ha dado salud. Porque Él fue el que me proveyó para mis estudios. Porque Él fue el que me proveyó este conecte. Porque Él ese día cabal delante del jefe personal me dio gracia. Habían tantos con mejores currículum que el mío y a mí me dieron el chance. Me ha dado salud el Señor, me ha dado vida. Me ha dado un hogar estable, por eso tengo estabilidad económica. Entonces, por eso doy. El diezmo es reconocimiento, hermano. Reconocimiento. Número 2.
El diezmo es una expresión de sincera adoración, hermano. Cuando yo le doy al Señor, lo estoy adorando. Y adoración tiene que ver también con reconocimiento, hermano. En el diezmo también está el principio de adoración. Ya le dije, ¿verdad? Para los judíos era un impuesto. Para la iglesia del Nuevo Testamento el diezmo no es un impuesto, hermano. Para la iglesia del Nuevo Testamento, el creyente del Nuevo Testamento, el creyente neotestamentario da por devoción, hermano. El creyente del Nuevo Testamento no da por obligación, da por devoción al Señor, da por agradecimiento, da por reconocimiento. Y la tercera cosa, hermano, que aprendemos acerca del diezmo, es que Dios no se deja ganar cuando se trata de generosidad. Mi pastor, hermano Laureano, siempre nos decía: denle a Dios, hermanos. Nunca le vamos a ganar a Dios en dar. ¿Qué razón tenía, hermano? El Señor dice en Malaquías, ¿verdad? Pruébenme en esto y van a ver si no abro las ventanas de los cielos. El tercer principio del diezmo que podemos aprender para terminar entonces, hermano, es que Dios no se deja ganar cuando se trata de generosidad. Y todos los que hemos hecho la prueba, hemos salido sobradamente satisfechos, hermano. Darle a Dios es maravilloso, hermano. Darle a Dios es muy lindo. Y no lo damos por lo que nos va a mandar después. Uno también sería interés, ¿verdad? Sería interesado. Pero no solo darle a Dios es maravilloso, hermano, sino que de regreso vienen bendiciones de Dios. Dios lo quiere bendecir, hermano, yo. Recuérdese, aquí no se trata de andar huyendo de maldiciones, hermano. Dios no es así, yo. Dios no es así, hermano. Dios es el Dios de la bendición. ¿Cómo estará la bendición de Dios entonces? En primer lugar dice Dios: arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, regrésense de esa ruta equivocada que agarraron, vuélvanse, regresen a mí. Después dice Dios: pruébenme. ¿Quieren saber qué tan generoso soy? Pruébenme. Dios nos da el permiso, hermano, de que hagamos la prueba y sepamos que es un Dios bueno, un Dios rico y un Dios que recompensa. En estos días de calamidad mundial, hermano, no esperemos que el mundo comience a arrepentirse, ¿o yo? Ay, ojalá que los de Nueva York hoy sí dejen tantas cosas perversas que tienen. Ojalá que los europeos hoy sí se arrepientan. No, ojalá que usted se arrepienta, hermano. Y ojalá que yo cambie mis caminos. Y el Señor dice: vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Le invito a que ore conmigo, hermano, en esta hora. Y demos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te adoramos. Te agradecemos, Señor, hoy, porque comprendemos que todos tenemos algo de qué arrepentirnos. En esta calamidad no se trata de estar señalando a los pecadores. En esta calamidad se trata de humillarme yo como pecador. No esperar que cambien las grandes potencias y los que están fallando. Saber que lo primero que Dios pide es el arrepentimiento de su pueblo. Eso es. En primera instancia, el que se tiene que arrepentir es el creyente. Los primeros que deben arrepentirse son los miembros de las iglesias. Es la iglesia la primera que debe arrepentirse. Dios no quiere maldecir a nadie. Dios quiere bendecirnos. Dios no anda buscando a quién maldecir. Dios anda buscando a quién bendecir, porque es el Dios de la bendición.
Dios no quiere que andemos sin su bendición, hermano. Vuélvete, regresa, dice Dios. Pruébame si quieres. En el caso particular, muy particular, le habló a los judíos del diezmo. Pero en el caso general les dice Dios, pruébenme. Acérquense a mí. ¿Te recuerda, hermano? Un cal cortativo. Donde la persona muestra sus deseos. Donde la persona motiva a su interlocutor. Anima. Vuélvanse a mí. Yo me volveré a ustedes. Regrésense a mí. Y yo volveré con bendición. Vuelvan de su pecado. Y yo me voy a volver hacia ustedes con bendición. Ay, hermano, qué negocio. Cuando Dios negocia con el hombre, cuando Dios trata con el hombre, mejor, hermano. Cuando Dios trata con el hombre siempre sale ganando, hermano. Le conviene ponerse a cuentas con Dios, amigo. Le conviene ponerse a cuentas con Dios, hermano. Acércate a mí, dice Dios, y yo me acercaré a ti. Te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, que nos ayudes en medio de nuestros temores y nuestras luchas de la época, y que nos saque, Señor, no como una iglesia triunfalista, mas como una iglesia triunfante, Padre, para tu gloria y honra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes, buen provecho y hasta la próxima.